buenas, en primer lugar un saludo a todos los averiados. Este vídeo de avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre un videojuego creado por Alexei Panayot, parecido en cierto sentido a un cubo de Rubik y a un puzzle, y de algún modo también diferente a ambos. Me refiero, como no, a Tetris. ¡Ahí voy! El creador de Tetris fue Alexei Leonidovich Pajitnot, un ingeniero informático nacido en 1955 que diseñó el juego en 1984 mientras trabajaba para el centro de computación Dorotnivtsi de la Academia de Ciencias Soviéticas. Curiosamente, aunque los padres de Alexei se dedicaban a la escritura, puesto que uno, el padre, era crítico de arte y otro, la madre, era periodista, las inclinaciones por las matemáticas y la resolución de problemas y acertijos condujeron a Alexei por otros caminos. De hecho, a los 17 años pasó a estudiar matemáticas aplicadas y más tarde se convirtió en pasante de verano en la Academia Soviética de las Ciencias, donde finalmente acabó trabajando en el centro de computación Dorotnivtsi. En el centro de cómputo donde Pajitnot trabajaba, era habitual que los nuevos reclutas escribieran programas con los que demostrar sus capacidades informáticas, una excusa perfecta para que Pajitnot hiciera juegos. A la hora de crear Tetris, Pajitnot se inspiró en un juego conocido como Pentominos, una especie de puzzle en el que debes encajar todas las piezas compuestas por 5 fragmentos, y a partir de ahí, utilizando un ordenador Electrónica 60, desarrolló en muy poco tiempo la primera versión de su juego, una versión que no tenía niveles ni sistemas de puntuación, pero que ya era en esencia el Tetris que conocemos. Pajitnot comprendió que había acertado porque él mismo no podía dejar de jugarlo. De hecho, allí donde iba todos quedaban enganchados, y finalmente, con la ayuda de un pasante de la academia, Gerasimov, y otros compañeros, crearon la versión en PC con colores, efectos de sonidos y puntuación ideal para la computadora personal IBM. Independientemente de los pentaminos, es obvio que sobre Tetris podemos rastrear diversas influencias como son las de los puzzles de toda la vida, el cubo de Rubik, los lienzos geométricos de Mondrian, la arquitectura Bauhaus y la propia del comunismo, el dominó y el minimalismo. El nombre de Tetris es una combinación de uno de los deportes favoritos de Pajitnot, el tenis, y de la palabra griega tetra, 4. Esto último hacía referencia a que todas las letras del Tetris tenían 4 piezas y no 5, como aquel pentaminon en el que Pajitnot se inspiró. De hecho, las piezas del Tetris son tetrominos, que es el nombre con el que conocemos las formas geométricas compuestas de 4 cuadrados iguales. Por otra parte, si bien algunos han dado nombre a las piezas del Tetris, asignándole las letras que más se parecen a cada pieza, como la I, la O, la T, la S, la Z, la J y la L, en realidad los bloques del Tetris no tienen ningún nombre propio. Originalmente Tetris no tenía música, algo que cambió cuando apareció en la Nintendo. Desde ese momento todos identificamos Tetris con la versión que realizara Hirokazu Tanaka para la Game Boy 4 de la famosa canción rusa Korobeiniki, basada en un poema del mismo título escrito por Nikolai Nekrasov. Posteriormente esta versión conocería múltiples nuevas reinterpretaciones que la han llevado desde el techno hasta la capela. Dejo a continuación, por cierto, un extracto de la canción rusa para que la comparamos con la que todos conocemos. En cualquier caso, hay que decir que este no es el único tema que aparece en Tetris. Hay bastante más, como los compuestos por Brad Allen Fuller para la arcade versión de 1988, y cada uno tiene por supuesto su propia y peculiar historia. Para que Tetris alcanzase su enorme fama con la consola de bolsillo, la Game Boy lanzada por Nintendo en 1989, tuvieron que pasar muchísimas cosas y en ocasiones rocambolescas. Existe un documental de la BBC que cualquier fanático de Tetris debe visualizar en algún momento de su vida, que explica bastante bien todo lo que sucedió con la comercialización del juego. Me refiero a Desde Rusia con Amor. Para profundizar en este tema y no dejar flecos, debería dedicarle 1 o 2 vídeos
videoaverías, y no es el caso. Así que resumiendo, señalaré que debido a que vivía en un país comunista y todas las producciones individuales pasaban a formar parte del Estado, Payinot nunca vio un solo dólar ni un rublo de su creación hasta la caída del muro y su marcha de Rusia a Estados Unidos, donde fundó la compañía de Tetris Company y al fin pudo extraer beneficios de su creación. Por un error, Atari pensaba que tenía los derechos del juego, pero en realidad no le pertenecían, puesto que Robert Stein, un avispado empresario húngaro, tras una conversación con Payinot en la que este le dijo que seguirían hablando sobre el tema de los derechos, pensó que le pertenecían y lo vendió a todo el mundo, incluido a Atari. Finalmente, cuando Stein fue a Rusia, se encontró con las autoridades comunistas que le reclamaban el pago de un dinero y entendieron que estaba pirateando el juego, así que prefirieron vendérselo a Henry Rogers, un ejecutivo de Nintendo que hizo buenas migas con Payinot y fue el que lo llevó a la Game Boy y el que ya finalmente lo convirtió en el arrollador éxito que conocemos. Creo que una de las más importantes características de Tetris es que es uno de los escasos videojuegos en los que no se trata tanto de acabar con el enemigo o destruir, sino de formar estructuras. No es un juego agresivo, lo que favorece la relajación y creo que también la concentración. En realidad es una metáfora de la vida porque todas las construcciones que creamos al final acaban destruidas, lo que nos habla en cierto sentido del crecimiento humano, la necesidad de dejar ir, soltar para seguir avanzando. En este sentido es un videojuego minimalista y existencialista. Nos enseña que todo tiene que estar en su sitio y encajar, pero que a pesar de todos nuestros esfuerzos, tarde o temprano todo se desencajará y nos veremos sobrepasados. Depende entonces de nosotros ver qué hacemos. Tetris, la creación de Alexei Payinot, es una fosa diabólica, casi una invitación a la muerte en una sala de espera médica o en la antesala de una entrevista de trabajo, porque es un juego que alude a la pérdida de ilusiones. Nos sugiere que todos, no importa qué esfuerzos hagamos, terminaremos decepcionados, ya que el objetivo de este pasatiempo es conseguir que las construcciones desaparezcan, no perduren, todo lo contrario de aquello a lo que estamos acostumbrados históricamente, teniendo en cuenta que la meta de la gran mayoría de artefactos arquitectónicos es resistir, atravesar el tiempo, por lo que Tetris puede ser en primera instancia visualizado como un espejo deformante de toda esa caduca arquitectura contemporánea sustentada por espurios intereses económicos, siendo a su vez, en cierto modo, un juego que refleja muy bien los movimientos de la economía contemporánea, esos bailes de cifras que vienen y van, se fugan y huyen constantemente y no se sostienen sobre un suelo sólido. Pero en realidad creo que Tetris es mucho más, casi un preludio del futuro, pues fue creado 6 años antes de la caída del Berlín y el abatimiento del bloque comunista, acontecimiento histórico que veo reflejado al trasluz de esta stalinista composición que lo mismo recuerda a un puzzle que a un cubo de Rubik, pues me resulta imposible no comparar sus piezas monocordes con las estructuras arquitectónicas, casas y barrios desprovistos de todo adorno y decoración característicos del bloque soviético, y me es inevitable también relacionar los esfuerzos de aquel régimen por pervivir, sus ilusiones de grandeza y su posterior derrumbe con ese abismo en el que desembocan las fichas de Tetris cuando, debido a la incapacidad del jugador, terminan colapsando, dando lugar al fin de la partida. De todas formas, Tetris es un juego que acaso no solo describió abstracta e involuntariamente un cambio de época, sino que tal vez incluso ayudó a configurarlo, participó de él y puso su grano de arena para llevarlo a cabo, pues a su manera formó parte de la perestroika. Fue una de las primeras creaciones en dar el salto del este al oeste, quebrar muros y convertirse en una distracción y a veces también obsesión cotidiana y habitual en Occidente, un inteligente artificioso pasatiempo que un profesor de filosofía obsesionado con Wittgenstein hubiera podido llegar a considerar perfectamente un apéndice del Tractatus. El legado de Tetris es enorme y creo que no es necesario indicarlo. Siendo uno de los juegos más vendidos de la historia, su presencia aparece por aquí y por allá, como por ejemplo en Los Simpsons, donde en un episodio se parodia y emula el conocido efecto Tetris, que consiste en que después de atiborrarse a jugar con el videojuego, intentaremos colocar todos los objetos de la casa como si fueran piezas del Tetris. Curiosamente, después del Tetris, Alexei Payinot produjo más de 10 juegos nuevos, aunque sus títulos dicen más bien poco a los jugadores de hoy, pocos con
conocen Weltris, Hytris o Faces, intentos infructuosos de revalidar el éxito de Tetris, aunque seguramente más conozcan el rompecabezas Gesit, que salió en 2003 y se ha ido reeditando para nuevas plataformas. En fin, de alguna forma Tetris fue el fundador de un nuevo género de videojuego. Tetris es ya como las damas, el parchís o el ajedrez, un clásico, y queda claro que desde Bejeweled hasta Candy Crush hay cientos de nuevas creaciones inspiradas en el juego, como es el caso de Blockout, Columns, Dr. Mario, Klax o Puzzle Bobble. Mención aparte merecen todas esas locuras que ha generado Tetris, como los campeonatos mundiales, el intento de hacer una película en la que las piezas hablen y sean protagonistas, o impresionantes homenajes como el que le dedicaron varios estudiantes alemanes que convirtieron ni más ni menos que un edificio en un Tetris gigantesco, algo que ya habían hecho antes otros estudiantes holandeses. Bueno, pues confío que os haya gustado este vídeo avería y que si ha sido así os suscribáis. Mi intención únicamente era homenajear en la medida de mis posibilidades al videojuego creado por Alexei Panayot, Tetris. ¡Hasta la próxima!